tal amigos y amigas? Les saluda René de la Rosa del Rincón Inmobiliario, lugar donde vas a conocer el mundo de los bienes raíces y del mundo inmobiliario. Hoy, como una muestra, un botón de muestra, vamos a hablar de la nuda propiedad y el usufructo vitalicio o temporal con nuestro amigo el doctor José Manuel Linares Espín del despacho jurídico Linares y Asociados, lugar donde actualmente estamos, agradeciéndole de antemano, licenciado, doctor, la hospitalidad en esta nueva entrevista. Está con nosotros el doctor José Manuel Linares Espín. ¿Cómo te va? Bien, René, gracias. Muchas gracias por venir a esta oficina. Ya has estado por acá. Desde luego, me siento muy cómodo además. Hay con queso las quesadillas. Ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y la verdad es que es un gusto enorme estrechar tu mano cada Gracias. vez que nos vemos, compartir una mesa precisamente de diálogo, compartir muchas veces también en el colegio de abogados, Sí. que es el colegio al que perteneces, Sí. por la asistencia común y plática o conversación sobre los asuntos que ahí se tratan. Es correcto. Pues doctor, te voy a tener que decir doctor, no te quiero decir José Gracias, Manuel, gracias. en ocasiones se me va a salir decirte José Manuel, ¿no? Por la amistad que tenemos. Cuéntanos la trayectoria que tiene el doctor José Manuel Linares Espín en Acapulco, en Guerrero y en México, el despacho Linares y Asociados. ¿Cómo estamos en ese tema? Antes de entrar de lleno. Sí, y de hecho antes de contestar esa pregunta Sí. que tú me haces y que me dices doctor, fíjate que una anécdota, un chascarrillo ahí, hace unos días yo soy alérgico, entonces tomo medicamentos para la alergia y Sí. obviamente pues mis hijos también tienen alergias, ¿no? Y le decía a mi hija, no hija, tómate esto, ¿no? Como típico papá o típica mamá que autorrecetamos luego Sí, lo desde que nos luego. hace bien y si ves el cuadro dices, tómate esto Es para la eso. alergia, ¿no? Y me dice mi hija, no, dice, pero pues tú no eres doctor. Le digo, ¿cómo no? Le digo, yo soy doctor. Y se empieza a reír mi chamaca, ¿no? Dice, bueno, dice, serás doctor en derecho, Pues pero sí, no doctor en medicina. Le digo, pero soy pues, doctor, le digo, exacto, no finalmente, especificaste. ¿no? Sí. Y entrando a la pregunta que me hacías, pues, ¿qué te platico? Bueno, es de antaño esto, o sea, es un largo camino que me ha tocado recorrer, pero es un largo camino que tiene la trayectoria de los abogados en la familia. Sí. Te tocaba ahorita el tema de mi hija. Bueno, Sí. mis dos hijos, por ejemplo, en este caso, yo seguí el mandamiento, creo que es el número 10 del Del decálogo de decálogo los de abogados, abogados. ¿no? Que es cuando tengas oportunidad de recomendar a tu hijo una profesión, recomiendes precisamente que estudien la licenciatura en Así Derecho o que se es. conviertan en abogados. Así es. Y así fue lo que sucedió en el caso de mis hijos. Yo le dije primero a mi hijo José Manuel, le digo, oye hijo, pues adelante, estudia esta profesión. Es una profesión noble y es una profesión que, como bien me la decía en su momento mi padre, que también fue abogado, me decía, no te vas a volver millonario, pero pues vas a vivir de manera holgada y obviamente vas a ser una persona pues honrada, una persona estudiosa, una persona dedicada a una profesión muy importante y de antaño que no nada más es en nuestro país México, sino pues data desde hace milenios, ¿no? Desde el Sí. derecho romano y si no es que más atrás ya existían los abogados en otras culturas. Pero bueno, eh, mis hijos son abogados. Yo vengo, como te señalo, de una familia de abogados. Sí. Mi abuelo, mi padre y un servidor fuimos abogados, seguimos sirviendo como abogados, entonces ya data de una tercera generación, mis hijos serían una cuarta generación. Perfecto. ¿Cómo llego a ser doctor en Derecho? Realmente, también como una anécdota, fíjate que viendo una película que es la de Mujer Bonita, le dice, en este caso la actriz al actor, le dice en sus papeles, ¿no? Dice, oye, tú eres abogado, dice, porque tienes así como cara
de tonto, pero te ves inteligente, ¿no? Y en otra escena le pregunta, le dice, oye, ¿tú hasta dónde estudiaste? Y le contesta Fecharguir en su papel, no me acuerdo cuál el nombre del papel, le dice, yo estudié hasta el final. Y me quedé con esa frase muy, muy particular y yo dije, bueno, ¿hasta dónde debo de estudiar? Hasta el final. Entonces, en nuestro sistema educativo mexicano, el máximo grado al que podemos aspirar precisamente es el doctorado. Y bueno, tengo una serie de maestrías tremendas, 4 maestrías, estabas hace poco estudiando una especialidad en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Siempre me ha gustado indagar, me ha gustado, no por el hecho de ir acumulando grados escolares, porque bueno, finalmente lo hubiera podido obtener el doctorado inmediatamente después de la primera maestría, sino es precisamente porque las maestrías en la actualidad han sido como especialidades, ¿no? En diferentes áreas. Y todas las especialidades las he encaminado hasta el momento en el cual hoy ejerzo. Y es precisamente comienzo con la materia fiscal y en este caso de comercio. Sigo precisamente con juicios orales, civiles mercantiles, sigo con derecho procesal, constitucional y de la convencionalidad, y concluyo las maestrías precisamente con lo que sería la maestría en mediación y conciliación. ¿Por qué estudio el doctorado? Te digo, por lo que te explico, pero muy en particular el doctorado lo estudio por aquella cosquillita de la investigación. Mi doctorado va encaminado a 2 ejes principales, que sería lo que son políticas públicas y derechos humanos. Y da la casualidad de que cuando estudio yo el doctorado, lo estudio en pandemia. Y entonces lo que me llama la atención es el pésimo manejo de la pandemia. Y esa es una política pública que hasta la fecha pues sigue cojeando el gobierno mexicano, ¿no? Tenemos muy mal sistema de salud, no llegamos a Dinamarca, ¿no? Como era la promesa original. Ojalá no nos bajen este video, nada, es cierto. No llegamos a Dinamarca. Y entonces pues analizamos lo que fue la pandemia básicamente en mi tesis de doctoral. Y eso es lo que me he dedicado en la parte del estudio. En la parte de la profesión, pues llevo ya 25 años yo con este despacho, ejerciendo libremente la profesión. Sí, te conozco. Adoro ejercer la profesión. Me gusta cómo a través de las acciones, a través de las excepciones, a través de los procedimientos distintos que llevamos en este despacho, podemos observar cómo se mueve la maquinaria del Poder Judicial, cómo le damos una satisfacción al cliente. En ocasiones definitivamente no nos asiste el derecho, y eso hay que ser muy claro, porque abogado que te dice, yo nunca he perdido un juicio, pues ¿cuántos habrás llevado, no? O sea, uno. Pues sí, porque la verdad es que esto así es. O sea, el que estudia derecho, procuras poner una oportunidad en manos de tu cliente de que le asista el derecho. Como a través pues, de toda una preparación muy compleja, y en el momento en que le asiste el derecho, pues ya es un juicio ganado. Y de eso se trata esta profesión. Perfecto. Pues 25 años ya en el ámbito del litigio aquí en Acapulco, Guerrero y México, ¿no? Pues bueno, como ven, nuestro gran invitadazo que tenemos hoy tiene con queso las quesadillas, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es la nuda propiedad y el usufructo vitalicio. Aquí nada más quiero hacer un pequeño preámbulo. Hay veces que nosotros como abogados hablamos pues, la terminología que sabemos, ¿no? Que nos enseñaron. Entonces aquí vamos a tratar de hablar de como abogados, pero hacia gente que no es abogada. Yo hace unos momentos antes de entrar, digo, la nuda propiedad, o el nudo propietario, se hace un nudo, ¿sabe qué se trata? Eso vamos a entrar. El usufructo vitalicio tiene algún título nobiliario, ¿de qué se trata eso del usufructo vitalicio, no? O sea, ¿qué es la nuda propiedad y qué es el usufructo vitalicio? Fíjate que esto es parte, cuando estudiamos derecho, es parte de un derecho que le decimos derecho 2, ¿no? Que es
bienes, personas y familia. Y en el caso de derecho 2, que es precisamente en el segundo, en el cuarto semestre o cuatrimestre que corresponda, comenzamos a ver lo que son precisamente la propiedad, lo que son los bienes. Y ahí es donde cuando llegamos a la propiedad encontramos que la nuda propiedad o la propiedad puede desvincularse de una u otra forma de la persona que es propietaria o que es poseedora de un inmueble. La propiedad obviamente es tener el uso, goce y disfrute de un bien inmueble. Sí. Esa sería la propiedad. Entonces, hay ocasiones en que la propiedad se puede desvincular de aquel que tiene el uso, goce y disfrute. Es correcto, ¿sí? sí. Y es cuando entran otras figuras como lo que tú comentas, que es el usufructo. Y fíjate que tenemos diferentes usufructos. Bueno, tenemos dos tipos de usufructos. Lo que es el usufructo vitalicio, que lo acabas de comentar, y también tenemos el usufructo temporal. Sí. El usufructo vitalicio, te voy a poner un ejemplo muy claro, es cuando un padre precisamente dice, bueno, a ver, hijos, les voy a heredar en vida. Eso es importante, dice, ¿no? En vida, hermanos, en vida. En vida, hermanos, así sí. es. Entonces dices, bueno, ya tengo decidido que este bien o estos bienes que forman mi patrimonio, se lo voy a dejar a tales o cuales hijos, o bueno, en este caso a la persona que corresponda. Y le dices, a ver, te voy a poner esta propiedad a tu nombre, que estamos hablando palabras coloquiales. Sí, eso sí, es sí, precisamente sí, para... lo pueden hacer a través de una traslación de dominio, ya sea una compraventa. Bueno, la compraventa también puede ser con reserva de dominio, ¿no? Pero sería una compraventa, pudiera ser una donación, pudiera ser diferentes temas de traslación de dominio. Y ahí es cuando la persona pudiera ser titular de esa propiedad, convertirse en propietario precisamente a través de la nueva propiedad y lo que deseas es la reserva de dominio, ¿no? Sí. Ahí es donde la parte del uso pudieras tú quedarte ese uso. Pudieras quedarte ese uso de manera temporal o de manera vitalicia. Con el ejemplo que estábamos comentando, un padre dice, a ver hijo, te voy a poner esta propiedad a tu nombre, pero resulta que quiero guardarme para mí porque no sé qué vaya a suceder en un futuro, que me vayas a correr de la propiedad, sí, etcétera, sí, etcétera. Me quiero guardar para mí el uso de esa propiedad. Quiero seguir viviendo en esa propiedad. Y bueno, pues en ese sentido, cuando vas ante el notario, va a escriturar lo que es la nueva propiedad y lo que es el usufructo. ¿Quién va a usar esa propiedad? También hay que tomar en cuenta que el usufructo se puede limitar. ¿Sí? Lo que hablábamos del usufructo temporal. Muchas veces, cuando tienes a lo mejor alguna deuda, ¿no? Dices, te voy a dar en usufructo esta propiedad para que tú, ya sea la uses o bien la rentes y de ahí obtengas tú las ganancias para que te pueda yo saldar esa deuda. También es factible que ese usufructo sea temporal. Puedes poner también ciertas limitantes en el usufructo. Puedes decir, a ver, sí lo vas a usar, pero también necesito que a lo mejor parte de esa renta o parte de ese uso hagas un determinado pago. A lo mejor pudieran ser los alimentos de, no sé, de otro hijo que tenga menor o un hijo discapacitado que necesite alimentos. Te voy a dejar esto para que tú lo uses. O ya sea que tú lo rentes, pero tienes la obligación de pagar estas circunstancias, ¿sí? Y así es como se va integrando la propiedad con las personas. Se les va dando esa legitimidad de usar, disfrutar y gozar las propiedades. Sí, normalmente, bueno, lo conocemos en dos aristas. El primero, como bien lo dices, en las donaciones, donde pues se le queda la titularidad a quien va a heredar o quien vaya a ser el dueño y el que está donando pues se queda con el usufructo vitalicio, ¿no? Eso es lo más normal y considero que eso es una buena medida para evitar conflictos posteriores, aun cuando haya testamentos, sí puede haber conflictos y ya sí con una figura jurídica como esta para esos efectos pues no tendremos mayor problema. Y también, como bien dices, también puede ser temporal.
Eh, Sin embargo, hay derechos y obligaciones, ¿no? También del usufructuario. Claro, ¿Cuáles serían? claro, fíjate que bueno, por ejemplo, en ese sentido, pues no tendría caso que te dejaran algo en usufructo que tú usaras durante toda tu vida Ujú. y que cuando concluya tu vida, se extinga tu vida por fallecimiento, pues entregues un bien deshecho, ¿no? Todo Sí, sí, desbaratado. sí. A lo mejor, no sé, ya prácticamente inservible el bien. Entonces, sí parte de las responsabilidades que tiene el usufructuario es de mantener ese bien en buen estado. En el Ujú. estado lo más parecido en lo que lo recibió. Si puede haber una mejora, bueno, pues le convendrá, ¿no? En Sí, este caso claro. al nuevo propietario, Ujú, se queda con. pero por lo menos en el estado en el que se haya encontrado. ¿Qué no puede hacer el usufructuario? No pudiera en un momento dado comprometer ese usufructo para terceras personas. O sea, yo soy usufructuario vitalicio y resulta que dejo yo en mi testamento, cuando yo fallezca, este usufructo va a quedar en favor de mi nueva señora, por Sí, decir no, algo, eso no se ¿no? puede. No se Ok, puede, sí. ¿sí? Sí puede él, en este caso el usufructuario, en un momento dado, eh, recibir los frutos de ese mismo usufructo, Ujú, ponerlo a la renta, ujú, ¿sí? ujú. Y estar viviendo de esos frutos, del Ok. usufructo, ¿sí? No necesariamente tenga que ocuparlo para vivirlo de manera directa. Todo eso se tiene que especificar en el Ah, contrato de ok, usufructo, para allá iba, exacto. Ujú. ¿sí? Sí. Sí, si no lo especificas por obvias razones, nada más será para su uso personal. Pero aquí sí necesitarías manejarlo en ese sentido, donde puedan ellos disfrutar, usar y disfrutar ese inmueble. Esa nuda propiedad y más bien la constitución del usufructo vitalicio, ¿dónde se hace, con quién se hace? Y el contrato que me dices, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo se hace? Bueno, mira, de acuerdo al Código Civil, Ujú, depende mucho del valor del inmueble, ¿sí? El valor del inmueble es el que va a regir precisamente los actos que pueden ser formales o pueden ser informales. Por eso es que existen muchos contratos de compraventa de algunas propiedades. Claro ujú. está que a lo mejor los haces en un contrato privado. Eh, pierde efecto el contrato privado, no, porque al final de cuentas es una declaración de voluntades, pero sí frente a terceros definitivamente es un contrato que no surte Sí, efectos. sí, sí. Entonces, ¿qué nos marca el Código Civil? Obviamente que cuando excedan cierto valor los inmuebles se tendrán que hacer ante notario público. Ok. Digamos que en el Estado mexicano los notarios públicos tienen ahora sí que digamos, la prioridad de que todos estos actos que tengan que ver con bienes inmuebles se realicen ante ellos. No hay, aunque tenemos, por ejemplo, corredores públicos, Ujú, sí. los corredores públicos no tienen precisamente esa franquicia, digámoslo así, de la República. Se manejan por ahí algunas estructuras, pero lo que marca la ley pues, es que debe de ser precisamente ante notario público Ok, para hacer una escritura formal y que esta escritura se inscriba al registro público de la propiedad y surta efectos frente a terceros. ok. Entonces, un usufructo vitalicio o un usufructo Temporal. temporal se tiene que hacer ante notario, Ah, porque perfecto. termina afectando lo que sería la propiedad del inmueble, Ujú, la ujú, nuda propiedad. ujú. Sí, los derechos reales de la propiedad con el nuevo propietario, ¿no? Es correcto. Finalmente hay un traslado de dominio entre, vamos a poner el ejemplo, entre el papá y el hijo, Sí, ¿sí? Hay un traslado de dominio, pero el papá se queda con el usufructo vitalicio, sí. que eso sería lo ideal para, en lugar de hacer un testamento, ya de una vez, se hace ante notario público y si es un usufructo vitalicio, ¿cómo se extingue ese fruto vitalicio? Tal cual su nombre lo dice, es vitalicio. Sí. Entonces, en el momento en que llegue a su fin la persona a la cual le otorgaron el usufructo, en ese momento se extingue. Okay. ¿Qué sucede? Mira, por ejemplo, en los matrimonios.
en los matrimonios los papás le dejan a uno, a dos, a tres hijos, ¿no? La propiedad. Y en ese sentido se reservan el usufructo vitalicio. Entonces, Sí, en el momento en que fallezca uno de los dos, bueno, se extingue esa parte del usufructo vitalicio por cuanto hace al que falleció, sí. pero sigue manteniéndose por cuanto hace al cónyuge, al papá que se encuentra en vida. En el momento en que fallece el segundo padre, pues en ese momento queda completamente extinto el usufructo vitalicio. Se puede asistir ante cualquier, si se quiere vender el inmueble, se Sí, puede ese asistir es el tema, sí. ante cualquier notario y decirle, a ver, notario, pues este inmueble ya se extinguió el usufructo vitalicio, no necesito hacer mayor procedimiento porque simplemente se exhibe lo que sería el acta de defunción del padre. No hay necesidad de abrir una sucesión intestamentaria, Ok. ni mucho menos. Ahí concluye. En el caso igual de usufructos temporales, que es lo que comentábamos, en el momento en que ya concluye ese tiempo o concluye esa condición determinada, en ese momento se extingue de manera automática el usufructo. Sí. Ahí sí, ¿qué sucede si la persona que está dentro del inmueble dice, no me quiero salir, ahora ya me quedé yo aquí? Ahí sí habrá que ir a un juicio Claro, claro. precisamente para exigir la extinción de su usufructo, del cumplimiento de la extinción de su usufructo. Ok, nos metemos en la dinámica de la compraventa de un inmueble en estos términos. Voy a hacer una hipótesis. El, el, el usufructuario ya falleció hace 2 años. El titular, que es el nudo propietario, quiere vender. eh, Va ante notario público a hacer el traslado de dominio, va a exhibir el acta de función en ese mismo acto o tiene que ser antes el decir que ya falleció esta persona y lo tiene que llevar a cabo ante notario para que lo extingan o cómo se maneja eso. No, es extintivo por el hecho natural del usufructo. Ujú. Simplemente si quiere vender la persona, asiste ante el notario, le dice, a ver notario, ya quiero vender. Lo que Sí, va a verificar primero el notario va a decir, tiene un usufructo. Le vas a decir, sí, pero ya falleció la ok, persona. Aquí te lo demuestro precisamente perfecto. con el acta de defunción. Y el notario lo que va a hacer al momento de hacer la nueva traslación de dominio hacia la persona que vaya a comprar, en los antecedentes va a decir, bueno, esta propiedad tenía un usufructo vitalicio y en tal fecha falleció la persona. Por lo tanto, queda liberado ya completamente de ese usufructo. Ok, entonces no merece mayor dificultad la extinción del usufructo vitalicio cuando ya falleció la persona, entonces, o sea, No, sin mayor tema puede hacerse la venta de esta propiedad. Digo, sí, lo manejo así porque es algo que nos acontece en el día a día, ¿no? En el momento de estar uno captando las propiedades, a veces la terminología no la logramos comprender y cuál es el procedimiento, pues es algo meramente sencillo para efectos de que ya pueda comercializarse una propiedad, ¿no? Entonces, pero fíjate que te la voy a complicar ahí. yo también ahorita te traigo guardado algo Te también. la voy a complicar hablando de usufructos, donde precisamente los padres ponen a los hijos Ujú. como propietarios y ellos se quedan con este usufructo. Resulta que hay ocasiones en que los padres, cuando sus hijos son menores de edad, les ponen precisamente a nombre de estos hijos menores de edad las propiedades y dicen, Sí, bueno, sí, sí. me voy a quedar yo con ese usufructo. Y eso es relativamente común. Fíjate que aquí en Acapulco, sobre todo en estos grandes desarrollos condominales, donde a lo mejor la pareja pues, son casados con un determinado tiempo de matrimonio y dicen, bueno, vamos a ponérselo a nuestro hijo, ¿no? Como se dice, al vástago, o sea, Sí, a la unión de ese sí. matrimonio. Vamos a darle, vamos a proveerle pues este bien inmueble, ¿no? Ujú. Para el patrimonio futuro. Y resulta que a lo mejor por cualquier circunstancia pudiera ser personal de uno o personal de los dos cónyuges, deciden que ya ese inmueble a lo mejor
no es un buen inmueble para que lo continúe el menor como propiedad, o a lo mejor hay una, no sé, disolución del matrimonio y deciden, bueno, a ver, este inmueble que si bien es cierto, pues más que un beneficio que nos está trayendo una carga económica, dicen, pues hay que venderlo, ¿no? Sí. Y ahí es donde se enfrentan al primer problema, porque sí, para vender un inmueble de un menor necesitan una autorización judicial. Ok. Esa autorización se tiene que tramitar ante un juez. Sí. Pero el tema de la autorización judicial, lejos de parecer fácil en papel, se complica por cuanto hace a la finalidad. ¿Por qué se complica por cuanto hace a la finalidad? Porque resulta que el valor de uno de estos departamentos pues debe de rondar, no sé, desde 1,5 millones, por decir, hasta los 20 millones de pesos, si no es que más llegan a Sí, sí, sí. costar, ¿no? Entonces necesitas tú decirle al juez, oye juez, a ver, vamos a vender este inmueble que es de nuestro menor hijo, pero resulta que pues ya entró al patrimonio de este ser humano menor de edad. Sí. Entonces, es un patrimonio pensar en un inmueble que fuera de 5 o 10 millones de pesos, y es un patrimonio considerable. Y necesitas decirle al juez, resulta juez que vamos a vender esto, y esos 5 o 10 millones de pesos que obtengamos por la compraventa van a satisfacer las necesidades de nuestro menor hijo durante los siguientes años, ¿no? Y te lo vamos a demostrar de tal y cual forma. Educación, Pero cuando haces la suma de todo, por más que se vaya a Disneylandia todos los años, por más Sí. que estudie en el TEC de Monterrey, vete tú Sí. a saber dónde, Sí. pues resulta que esos 20 millones o 10 millones, pues excede lo que va a ser la vida del menor. Entonces Sí. todavía le vas a quedar a deber a ese menor una cierta cantidad que de dónde la vas a sacar para acomodar, porque al final de cuentas ese inmueble, pues lo compraste con recursos propios y es parte de tu patrimonio Sí. aparentemente, y que quieres disponer de él porque a lo mejor ya no conviene, o porque vas a adquirir una nueva propiedad, o por alguna circunstancia por el estilo. Y es cuando te das cuenta de que no es muy buena idea poner los inmuebles en favor de los hijos menores de Menores de edad. edad, sí. Así es. Sí, sí, ahí entra ya la cuestión del juicio, de un juicio para la bueno, la autorización judicial para la venta de ese inmueble. Y en ocasiones los jueces pues no lo autorizan, Así es, o sí, sí lo sí. autorizan normalmente. No, mira, digo, la verdad es que el común de los jueces, obviamente, cuando vienen a los despachos, que más o menos sabemos un poco el manejo Ujú. de cómo tenemos que buscar las garantías para este menor, sí lo autorizan. Ok. Pero no es que te lo estén autorizando de manera Sí, sí, tan sí, sencilla. Por eso te ajá, digo, en papel suena sí, fácil, claro, sí, pero sí. ya al momento de demostrarlo, no. Y si es un juez muy rígido, te puede decir, ok, pero en tantos años necesito que me muestres cómo fue que sucedió ese patrimonio. Pudieras no mostrárselo al juez, pero ya queda dentro de un procedimiento judicial. ¿Qué va a suceder cuando este hijo tenga, no sé, los 20, 25, 30 años, y va a decir, yo tenía mi departamento allá en Acapulco que costaba tantos miles de pesos o tantos millones de pesos? Mamá, papá, a ver, ¿qué hicieron con eso? ¿En qué se lo gastaron? Ujú. Y entonces, claro, muchas veces uno como hijo pues es agradecido, ¿no? Y finalmente entiendes que no fue hecho con tu propio peculio, sino que Sí. fue una estrategia que a lo mejor manejaron los padres en su momento que les funcionaba. Pero tendría toda la razón de requerirles, Ujú. oye, ¿en qué te lo gastaste? Sí, Y como te claro. digo, no, hijo, es que te llevé todos los años a A Disneylandia. Disneylandia. A ver, sí, pero fíjate que No todavía me dan los falta, números, tengo no otros me dan datos. exactamente, tengo otros datos, Sí. ¿no? Y cómo lo sacas, o de dónde lo sacas en ese momento ese dinero. Entonces, lo recomendable sí es a lo mejor el hacer una nueva propiedad Ujú. y el generar un usufructo vitalicio. Yo creo que sí, es recomendable, lo Sí, que empezamos platicando, heredar en vida. Pero yo sí. creo que esa herencia en vida debe de ser ya cuando son mayores de edad, Ujú, cuando hay ujú. a lo mejor
otro manejo de esas propiedades. Exacto, exacto, sí. Este, y siempre velar por el interés superior del menor, ¿no? Eso es Es lo correcto, así que es. los juzgadores toman en consideración. Sí, sí, sí. Ahora A ver, te la cambio si platícame. en caso, normalmente estamos platicando de que fallecen el usufructuario, pero si fallece el nudo propietario, ¿qué hay que hacer? Pues mira, obviamente si fallece el nuevo propietario y tiene un testamento, dentro de los testamentos se establecen precisamente que todos los bienes presentes y futuros quedarán en favor de una determinada persona. Ujú. Una de las modalidades de los testamentos precisamente son los legados. Entonces alguien muy, muy previsor pudiera decir, bueno, yo que soy propietario de esta nueva propiedad, se lo voy a dejar en favor de tal o cual persona, ¿sí? Y esa tal o cual persona, bueno, se verá beneficiada de manera directa a través de un legado. Okay. Si no, bueno, todas las personas que estén alrededor precisamente del nuevo propietario y que tengan derecho legítimo a heredar, pues entrarán a esa sucesión y podrán en su momento adjudicarse vía ya sea juzgado o vía notario Ujú. ese derecho de la nueva propiedad. ¿Qué va a suceder con los Ah, usufructuarios? Los usufructuarios van a seguir ok, disfrutando de ok, esa propiedad en cuanto hace al uso, ¿sí? Ellos hasta que no fallezcan se mantiene vigente lo que es su usufructo. ok. Queda intacta los derechos del usufructuario en tanto que los familiares del nuevo propietario hagan lo que tengan que hacer legalmente a través del juicio o de manera notarial para adjudicarse los derechos que en su momento tuvo el nuevo propietario. Es correcto. Inclusive, deja comentarte, pudiera el nuevo propietario en un momento dado, si tiene alguna necesidad económica o si ve que le están haciendo una buena oferta, Ujú. vender esa nueva propiedad. Pero obviamente quien compra, compra con ese gravamen del usufructo vitalicio, ¿sí? Hay quien sí decide, o sea, a lo mejor es una propiedad muy buena, ¿no? Y dice, yo sí quiero esa propiedad, no me interesa que los señores duren un cierto tiempo ahí, Ujú. pues, usando el inmueble, ¿no? Ok, A lo mejor ya son personas mayores, alguna cuestión que vea el comprador de interés para comprar esa nueva propiedad. Y la nueva propiedad se puede vender. ok, Inclusive, ¿qué pudiera suceder? Pudieran hablar el nuevo propietario de los usufructuarios y decir, oigan, pues hay un buen comprador, ¿qué les parece si vendemos lo que sería la propiedad? Y pudieran también llegar a ese acuerdo de decir, sí, nos parece bien, ya disfrutamos de la propiedad por un tiempo, ya la usamos y ya es momento de venderla. Entonces, ahí es donde vuelve de nueva cuenta a unirse la nueva propiedad con el usufructo a través de esa operación de compraventa. ok. Claro, ahí lo que tendrían que ponerse buzos serían los usufructuarios, calcular más o menos el valor del usufructo, es decir, pues viene para acá una cantidad que equivale al usufructo y viene para acá otra cantidad que equivale a la nueva propiedad. Se complica porque el usufructo al ser vitalicio, pues no sabes cuánto tiempo puedes vivir, pero al final de cuentas se puede calcular. ¿Cómo se calcula? Precisamente, y tú lo manejas precisamente en estas operaciones de inmuebles, cuando Ujú. pides un avalúo también por capitalización de La renta. rentas. Ujú. Entonces dices, a ver, durante los siguientes 10 años, la renta me va a dar tanto. Ok. Entonces, mi expectativa de vida mínima pudieran llegar a ser 10 años, ¿no? Entonces, se te pagará esos 10 años que Mm. corresponden a tu usufructo vitalicio. Entonces, Todo tiene ahí sí, cómo se puede es lo, encontrar es lo solución. que te digo, todo tiene solución sabiendo cómo hacerlo, Claro, como nos los está explicando José Manuel, ¿no? Por eso es importante que cuando ustedes vayan a hacer alguna cuestión legal, pues se acerquen a los que saben ya más adelante. Bueno, aquí van a estar las redes del despacho de Linares y Asociados y su número telefónico. Sí, es gracias, verdad, Rubén, todo gracias. todo se puede legalmente y, y estaba también reflexionando en ese sentido, o sea, porque nosotros estamos en el ámbito de bienes raíces, de la compraventa, son temas muy importantes que a veces no es el día a día de nosotros, pero pues se presenta, ¿sí? ¿Sí?
Sí. Es probable que por ejemplo, el usufructuario dice, ¿sabes qué? Pues ya no me interesa porque me voy a Estados Unidos a vivir. ¿Qué tengo que hacer para dejarte a ti ya nuevo propietario para que sea uno mismo? Sí, es algo muy parecido como lo que estamos platicando. Ujú. Fíjate que hay una máxima jurídica que va más encaminada a los copropietarios y que dice que nadie está obligado a mantenerse en la indivisión de la cosa en común. Entonces es algo muy parecido, o sea, si tú eres usufructuario y ya no quieres seguir Sí, siendo ya no me interesa, usufructuario, ya sí. no te interesa o necesitas precisamente un dinero, porque a lo mejor dices, bueno, lo voy a rentar, ¿no? Pero te va a llevar 10 años en capitalizar ese valor o el tiempo que se considere, ¿no? En ese momento lo que haces es decirle al nuevo propietario, ya no me interesa ser usufructuario, cómprame o adquiere Ok. lo que corresponde en usufructo. Y ya es donde llegan a un acuerdo. Digo, puede ser más, puede ser menos, pero en cuanto a un valor real, es lo que estamos Ujú, ujú. comentando a través de un avalúo de capitalización de rentas y es donde te va a arrojar un valor de lo que pudiera costar ese usufructo. ¿Sí? Poder hacer que a lo mejor el nuevo propietario pague los 10 años y la persona al año siguiente fallezca. Sí. Dices, No, pues, híjole, 9 años pagué sí, de pagué. Opkins. Así es. Sí, no, sí, eh, pues fíjate que son temas importantes, esta situación de la nuda propiedad y el usufructo vitalicio, y también ahorita reflexionando, el hecho de que se quiera hacer la compra, la venta de la propiedad, y en este caso el usufructuario dice, "Pues yo no estoy de acuerdo, yo te la quiero comprar". O sea, el nudo propietario la puede vender o no la puede vender, o me la tiene que ofrecer a mí como usufructuario primero, el derecho del tanto. Fíjate que es una buena pregunta y yo creo que definitivamente ahí sí cabe el derecho del tanto, derecho al tanto, porque al final de cuentas, si bien no eres copropietario, pero te une ciertos derechos reales. Ujú. En la copropiedad es muy claro, se observa de manera muy, muy Sí, clara, ahí ¿no? sí. Donde dices, bueno, por ejemplo, incluso muchas veces en los condominios, ¿no? Que aunque no son copropietarios de sus áreas privativas, son copropietarios de las áreas comunes. Entonces, los rige hasta cierto punto ciertos preceptos legales que Sí. establece el Código Civil, y ese es uno, el derecho del tanto. Aquí, para mi gusto, también tendría que darle el derecho del tanto, decirle, oye, yo ya no quiero la nueva propiedad, Ujú, ujú. te lo vendo usufructuario, o el usufructuario decirle, oye, ya no quiero ser usufructuario, ya no me conviene tener aquí la propiedad, estar usando este inmueble, pues te lo ofrezco para que de nueva cuenta se subsuma la propiedad en Ok, conjunto, sí, los derechos que cada uno pudiese tener, ¿no? En perfecto. una sola persona de nueva cuenta. ¿Qué sucede cuando le das el derecho del tanto y no te lo quiere comprar? Entonces ya lo puedes vender tú por separado. Se tiene que agotar ese proceso, ¿no? Sí. Del derecho del tanto. Sí, digo, son temas que hay que tomar en consideración al momento de captar alguna propiedad para su venta en estas condiciones. Por último, también entiendo que puede ser o constituirse el usufructo vitalicio o temporal a personas morales. ¿Eso también se puede, alguna persona moral? Sí, también pudiera en un momento dado dejarse a una persona moral, Ujú, lo que sería el usufructo. No se puede dejar un usufructo vitalicio a una persona moral porque al ujú. final de cuentas una persona moral es susceptible de cambiar lo que sería pues la vida, ¿no? de la persona como tal. Generalmente en sus estatutos de toda persona moral o persona jurídica Sí, se establece una cierta cantidad de años. Antes se decía, bueno, son 90 y tantos sí, años, ¿sí? 99 según. 99 Ujú, años. sí.
hay algunas que no contemplan, o Sí, sea, es es cierto. indefinido el tiempo de vida. Pero ¿qué resulta si a lo mejor dicen, bueno, va a durar 20 años, ¿no? Y dicen, bueno, ya estamos por vencer esos 20 años. Se hace una nueva asamblea y dicen, vamos a aumentar a otros 20 años. Entonces, nunca moriría, entre comillas, Sí, lo que sería la persona moral, la moral. persona jurídica. Por lo tanto, un usufructo vitalicio para No, efectos de derecho no pudiera darse. Pero si un ok. usufructo, digamos, temporal, Temporal. eso sí pudiera otorgarse, es decir, como que es parte de lo que comentábamos, a lo mejor alguien tiene un adeudo, ¿no? Precisamente con la persona moral, Ujú, y le ujú. dice, mira, no tengo cómo pagar, pero te pongo este inmueble, a lo mejor para bodega, ¿no? En lugar de que me lo rentes, de que me pagues una Sí, renta, pues lo manejamos en una especie de usufructo. usufructo. Sí, Pudiera sí, ser. de hecho, estaba viendo el código que manejan máximo 20 años para las personas morales, ¿no? Los usufructos, no hay usufructo vitalicio, solamente temporal, por todo lo que nos acabas de bien decir de los factores que inciden en la cuestión de las personas morales. Pues es un tema apasionante, me gusta. No sé, ¿alguna otra opinión respecto a la nuda propiedad y el usufructo vitalicio temporal que me quieras comentar o que nos quieras comentar aquí al Fíjate, auditorio, fíjate que a la audiencia, parte, perdón? parte de a lo mejor no tiene tanto que ver de manera directa con lo que es un usufructo vitalicio, pero sí tiene que ver con ciertas propiedades y me gustaría comentar lo que es precisamente las compraventas entre cónyuges. ¿Sí? Sí, La compraventa entre cónyuges. Hay que entender que los cónyuges, el contrato de matrimonio, pues se maneja bajo dos esquemas, lo que sería una sociedad conyugal y lo que sería una separación de bienes. sí. ¿Sí? En el caso de la separación de bienes, no hay mayor tema para que se pueda vender un cónyuge a Ujú, otro ujú. los inmuebles, porque al final de cuentas resulta que esos inmuebles, pues pertenecen a cada uno, está dentro del patrimonio de cada uno, Ok. ¿no? Y entonces se podrán vender estos inmuebles. Ahí también pudieran darse entre los cónyuges también lo que sería el usufructo, o sea, decir, a ver, Ujú, mantengo yo mi nuda propiedad, pero a ti te dejo en usufructo ok, este inmueble. ok. ¿Sí? ¿Qué sucede en la sociedad conyugal? En la sociedad conyugal no puede darse la compraventa entre cónyuges. ¿Por qué no se puede dar? Porque al final de cuentas, en el momento en que se casan, en el momento en que hacen bienes, ¿sí? Esos bienes están afectados tanto por uno como por otro. ¿Sí? No pudiera existir, o sea, te vendo, ok, te compro, pero finalmente queda dentro de la sociedad. No pudiera Sí, darse, sí, viene siendo lo darse, mismo, sí. darse esa situación. Pero fíjate que si estos cónyuges previo al matrimonio resulta que ya tenían bienes y esos bienes no son afectados por esta sociedad Ajá, conyugal, sí. o bien en un momento dado reciben una herencia, la herencia tampoco es afectada por la sociedad Sí. conyugal. Y entonces estos cónyuges tienen dos patrimonios, o sea, el patrimonio individual y el Ujú, patrimonio de la sociedad conyugal. Estos inmuebles que están fuera de la afectación de la sociedad conyugal, sí los pueden vender ok. de un cónyuge a otro y no necesariamente tengan que entrar dentro de la sociedad conyugal. ¿Sí? Y ahí también funciona lo que puede ser el usufructo para los cónyuges. Ok. Obviamente estamos hablando de matrimonios cuando ya tienen una cantidad Sí, sí, tremenda sí, de bienes, sí, ¿no? sí, sí. ¿No? Cuando tenemos a lo mejor la casita que le estamos pagando, que Con el bueno, Infonavit y en el Infonavit, exactamente. sí. Pero bueno, la verdad es que el derecho es muy amplio y prácticamente, si bien las leyes, en este caso estamos hablando de derecho civil, contempla lo que se le llaman hipótesis normativas generales, o sea, trata de abundar la generalidad de las Sí, personas. eh, Dentro de esas hipótesis normativas se pueden encontrar ciertos factores para darle solución a los múltiples sí, problemas que no, no, sí, tenemos en el día a día los seres humanos, ¿no? En este caso, totalmente. háblese de hombres o mujeres que a lo largo de su vida cotidiana pues van presentando una serie de complicaciones en el haber patrimonio.
Sí, sí, sí. Te voy a decir lo que, parafraseando a una persona que se dedicaba a los bienes inmuebles en Perú, acabas de dar una pepita de oro. Porque esto es algo importante lo que está diciendo, ¿no? De que normalmente cuando nosotros vemos, sociedad conyugal, tiene que estar la esposa aquí. Pero espérate, hay que ver si hay capitulaciones matrimoniales, si no está esa propiedad específica dentro de la sociedad conyugal. Lo que acaba de decir es muy importante para nosotros que lo tengamos en consideración y no irnos con la finta de que, híjole, no, pues ya es sociedad conyugal, ya no se puede hasta que venga, que la señora está en Estados Unidos o el señor se fue por el cigarro y nunca llegó, ¿no? Entonces, esto que está diciendo es muy importante, hay que escudriñar bien cómo está el estatus jurídico de la propiedad para poderla sacar a comercializar. Entonces sí es muy importante, ¿no? De esto que nos estás diciendo y sobre todo igual, parafraseando al notario, al presidente del colegio de notarios que tuve la oportunidad de entrevistarlo recientemente, me dice hay que buscar cómo sí, el cómo sí, de manera legal, ¿no? O sea, cómo resolver la problemática que se nos presenta y cómo pues solamente con los expertos, Gracias. Con la gente que conoce del derecho y con la gente que nos va a sacar de esas desconocimiento. Nosotros sí tenemos que saber lo medular en cuestión de los bienes raíces, pero cuando hay una cuestión específica, pues hay que acercarse con el doctor José Manuel Linares Espil, ¿sí? Entonces, gracias, mi querido Manuel. José Manuel, ¿algo más que quieras agregar a esta charla? Pues mira, obviamente a tus amigos que te siguen, nuestros amigos que les gusta la parte inmobiliaria, que les gusta el derecho civil, Sí. que les gusta precisamente este tema que empezamos platicando, que es todo un año de estudios los que nos tocó estudiar por año la licenciatura y que es precisamente, como decía yo, Derecho Civil 2, que son bienes, personas y familia. Pueden venir a este despacho, con mucho gusto los vamos a asesorar. La asesoría no tiene ningún costo. Precisamente tratándose de tu programa, No, pues hombre, por favor. qué mejor, ¿no? Recibirlos precisamente con esa recomendación que vienen del programa de mi gran amigo René Gracias. y que nos lo hagan patente, ¿no? Para que a su vez en este video que va a subir a sus redes sociales lo pongamos ahí. Fui al despacho de Liceo Linares y ya sea que me atendió personalmente o alguno de los abogados que está aquí, no me cobraron la consulta. Así para que quede. Y si se las cobran, nos dicen y le comentamos al doctor, ¿no? ¿Cómo está? No. Efectivamente, tiene ya muchos años que nos conocemos, te reconozco como uno de los mejores abogados que tenemos aquí en el estado de Guerrero y hemos llevado ahí algunos asuntos en común, qué bueno, y cualquier asesoría, aquí está el licenciado, el doctor, para efectos de poder satisfacer de manera eh, perfecta esa problemática que puedan presentar. Querido José Manuel, muchas gracias por todo, gracias por tu hospitalidad, gracias por ser, darnos tu tiempo, sobre todo porque sabemos que eres una persona muy ocupada, y a ustedes amigos agradecerles su presencia y nos estamos viendo en el siguiente video. Aquí aparecen las redes sociales de mi querido amigo Linares el del despacho Linares y Asociados. Muchas gracias.